Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo estén contigo y conmigo, y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y mi corazón en Cristo Jesús. Nuevamente con ustedes presentando un nuevo episodio de el Ministerio Evangelístico Cristianismo Bíblico Radical. Y quien les habla, el evangelista Jorge García. De esa manera, te invito a que te suscribas a este canal y actives la campanita de notificaciones para que puedas estar muy atento y muy pendiente cada vez que nosotros vamos compartiendo con ustedes nuestras actualizaciones. El tema en esta ocasión, la ley de Dios o las leyes existen desde antes de Abraham. ¿No lo sabías? Pues es el momento que lo sepamos. Y para los que no lo sabían, es así. La ley de Dios existe desde antes de Abraham. La ley o los mandamientos o los preceptos o los estatutos de Dios existían desde antes de Abraham. Desde que el hombre fue creado, desde que el ser humano fue creado, ya existían. Porque tal vez hemos tenido el conocimiento equivocado de que las leyes o los mandamientos de Dios fueron dados solamente en el momento en el que Moisés los recibió de Dios en el monte Sinaí. Pero no es así. La Biblia nos dice algo muy diferente. Vamos inicialmente al primer detalle que encontramos en Génesis capítulo 26, versículos 4 y 5. Génesis capítulo 26, versículos del 4 al 5. Aquí Dios está hablando con Isaac, el hijo de Abraham, el hijo de la promesa. Y presten mucha atención a qué es lo que le dice Dios a Isaac. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Y mucho cuidado, versículo 5. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis ¿qué? Y mis leyes. ¿Cómo así? Explíqueme eso, hermano Jorge. Mis mandamientos y mis leyes, es decir que ya existían en el tiempo de Abraham y antes de Abraham los mandamientos y las leyes de Dios, sí, ya existían. Aunque fue mucho tiempo después que Dios se las dio escritas en tablas de piedra a Moisés, pero ya existían. Incluso desde Adán ya existían. Tenemos que tener claro lo siguiente. La ley o las leyes de Dios son conocimiento, pleno conocimiento del bien y del mal, y fueron dadas al hombre con una capacidad de elección entre ambas. Es decir, que Dios las puso en el corazón del hombre, pero ya está en el hombre elegir hacer lo bueno o elegir hacer lo malo. Por eso fue precisamente que cuando Dios dio a Moisés los 10 mandamientos en el monte Sinaí, escribió preceptuando lo siguiente: no matarás, no robarás, no falso testimonio ni mentir, no codiciarás. ¿Por qué? Porque todo eso es dar al hombre la capacidad para que conozca qué es hacer el mal y dar al hombre el conocimiento para que sepa qué es hacer el bien. En el caso bíblico, elegir hacer lo bueno no es hacer obras buenas, porque todos hacen obras buenas. Y todos dicen no hacer nada malo, no hacerle mal a la gente, hacer el bien. Todos dicen ser buenos, pero el bien del que se habla bíblicamente es elegir
al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien Él ha enviado. Es decir, elegir escuchar la palabra de su boca, la palabra de Dios. Eso es hacer el bien, eso es hacer lo bueno. Elegir a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Eso es hacer el bien, eso es hacer lo bueno. Amén. Pero muchos eligen el mal. O sea, al darle la espalda al bien, automáticamente eligen el mal. Al darle la espalda a la luz, automáticamente eligen las tinieblas. ¿Sí están entendiendo y comprendiendo esto? Entonces, ¿por qué la ley es el conocimiento del bien y del mal? ¿Por qué las leyes de Dios son el conocimiento del bien y del mal? ¿Por qué no necesariamente la ley de Dios tuvo que haber sido dada, escrita en piedras, a Moisés en el Sinaí? Génesis capítulo 2, versículo 16 al 17. Génesis capítulo 2, versículos del 16 al 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Versículo 17, mucha atención. Mas del árbol de la ¿qué? Y aquí se aclara todo el panorama. Ya Dios había puesto en el ser humano su ley, sin necesidad de esperar siglos y muchos siglos después a dárselas a Moisés en el Sinaí para el conocimiento del pueblo de Israel. No, ya desde que Dios creó al ser humano, Él puso eso en su corazón, en su alma, en su espíritu. Él puso la ley allí. ¿Por qué? Mire lo que le dijo. Mas del árbol de la ¿qué? De la ciencia del bien y del mal no comerás. ¿Y cuál es este concepto? La ley de Dios es el conocimiento del bien y del mal. Y el hombre tiene la capacidad, tiene la habilidad de elegir entre hacer el bien y hacer el mal. Mas de ese árbol no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y con mucha razón, el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3, versículos del 20 al 21, dice lo siguiente. Romanos capítulo 3, versículos del 20 al 21. Ya que por las obras de la ley, mucha atención, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado. ¿Por qué? Porque por medio de la ley es el conocimiento del conocimiento, grábense esa frase, conocimiento del ¿qué? Del pecado. Es decir, la capacidad de elegir entre hacer lo bueno y hacer lo malo. ¿Sí están aquí conmigo? Esa es la ley. ¿Y la ley se dio para qué? Por medio de la ley es que el conocimiento del pecado. El conocer qué es hacer lo bueno y qué es hacer lo malo. El saber hacer lo bueno y no hacerlo. Y el conocer, saber que estás haciendo lo malo y aún seguir haciéndolo. El conocimiento del pecado. Hacer el bien o hacer el mal. Elegir, la capacidad de elección. Libre albedrío. ¿Por qué Dios le dijo al hombre, no vas a comer del árbol del qué? Del conocimiento del bien y del mal. Porque si comía, pecaba. Y cuando pecó, murió. Y la ley es ¿qué? La ley es conocimiento para el pecado. ¿Y el pecado es qué? El pecado es muerte. Entonces el día que Adán y Eva comieron de ese fruto, murieron. Oh, yo no sé si tú estás aquí sintiendo la presencia de Dios Todopoderoso. La ley ya estaba internamente en la esencia de la criatura de Dios, del ser humano. Y el hombre decidió ¿qué? Pecar, es decir, elegir hacer el mal, es decir, hacer la voluntad no de Dios, sino del enemigo. Y eso es hacer el mal, elegir hacer el mal. En consecuencia es pecar. Y como pecaron, murieron. ¿Por qué? Porque la ley es para el conocimiento del pecado. ¿Y el pecado es qué? El pecado es muerte.
¿Sí se están dando cuenta? Por eso es que precisamente cuando Dios le dijo a Isaac que Abraham había escuchado su voz, sus preceptos, sus mandamientos y sus leyes, es porque ya Abraham había elegido a Dios, es decir, había elegido hacer el bien. Por eso es que Dios dice que Abraham guardó y obedeció su ley, aunque no había sido dada, sino que fue dada a Moisés mucho tiempo después.